buenas a todos ustedes, familia Blenquiriana. El día de hoy vamos a tocar un tema más del curso de razonamiento matemático y pues va a estar interesante. Por ello, ve a traer tu cuaderno, tu lapicero y vamos a empezar juntos, que esto va a estar buenísimo. ¿Ok? Vamos de lleno con el tema. Vamos a empezar de lleno con el tema, con sucesiones aritméticas y geométricas. Empezamos con sucesiones aritméticas. ¿Qué es una sucesión aritmética, profesor? Una sucesión aritmética es un conjunto de términos los cuales están determinados por una razón. Esa razón puede ser una suma o una resta. Llamémoslo así, entre comillas, suma y resta, adición o sustracción. Por ejemplo, fíjate por acá. Tenemos el 3, el 6, el 9 y el 12. Este es un pequeño ejemplo. Y es una sucesión aritmética. ¿Por qué aritmética, profe? Porque mira por acá. Fíjate por acá que la razón es más 3, más 3, más 3, más 3. Como la razón es igual a más 3, entonces es una suma. Como es suma, es una sucesión aritmética. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se calcularía cualquier término de una sucesión aritmética. ¿Quién sería el término enésimo, profesor? El término enésimo vendría a ser la fórmula para calcular cualquier término de la sucesión aritmética. Ok, ¿cuál sería el término enésimo de una sucesión aritmética? Sería de la siguiente forma. Término enésimo va a ser igual al primer término más la razón por n, que sería la posición, menos 1. Listo, ese vendría a ser nuestro término enésimo. Pero, profe, yo quiero utilizar otro término, no quiero utilizar el término 1. ¿Se puede? Claro que se puede, mira. Podemos utilizar, por ejemplo, el término 2. Término enésimo va a ser igual al término 2 más la razón por n menos 2. Listo, así sería de esa forma. Pero tú tal vez quieres entrar un poquito más allá. Profe, yo no quiero usar el término 2. En el ejercicio me dan el término 3 y yo lo quiero usar. Perfecto, no hay problema. Entonces el término enésimo es igual al término 3 más la razón por n menos 3. Listo, simplemente, si te estás dando cuenta, si es término 3, a la posición se le resta 3. Si es término 2, a la posición se le resta 2. Término 1, a la posición se le resta 1. Profe, ¿existirá el término 0? ¡Claro que sí! Fíjate por acá. Aquí podemos ver que existe término 1, término 2, término 3, término 4 y podemos hallar una infinidad de términos. Por ejemplo, el 3 es el término 1, término 2, término 3, término 4. Pero usted me preguntó por el término 0, así que vamos a calcularlo por acá. Podemos calcular al término 0. ¿Quién sería el término 0? El término 0 se calcula poniendo la razón tal cual, más 3, y haciéndonos la pregunta, ¿qué número más 3 es 3? ¿Qué número más 3 es 3? Ese número vendría a ser 0. Ojo, en este caso me ha salido que el término 0 es 0, pero nos podría dar cualquier otro número, depende de la sucesión. Entonces, en esta ocasión, el término 0 es 0. Y profe, ¿cómo sería el planteamiento del término enésimo con el término 0? De esta forma, mira. Hemos ido de esta manera. Término enésimo es igual al término 0 más la razón por n menos 0. ¿Por qué menos 0, profesor? Porque estoy utilizando el término 0. Como es 0, menos 0. Listo. Ahora, profesor, pero n menos 0 sigue siendo n, porque es como decir 10 menos 0 sigue siendo 10, 20 menos 0 sigue siendo 20, profesor. Entonces, en vez de n menos 0, simplemente colocamos la letra n. Listo. Esa vendría a ser las fórmulas, o sea, le hemos deducido a partir de la principal. Esta vendría a ser la principal y estas son deducciones nuestras. Podemos calcular con cualquier término el término enésimo en una sucesión aritmética. Bien, vamos con las sucesiones geométricas. ¿Y qué es una sucesión geométrica? Hay que definirla primero. Una sucesión geométrica es un conjunto de términos los cuales están definidos por una razón y esta razón
va a ser una multiplicación, ¿ok? ¿No puede ser división, profe? No, no puede ser división. Y si es división, lo convertimos a multiplicación. ¿Cómo así, profe? Fíjate por acá. Fíjate por acá, lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí una sucesión geométrica. ¿Por qué geométrica? Porque su razón es una multiplicación, mira. De 5 a 10 por 2. De 10 a 20 por 2. De 20 a 40 por 2. Entonces su razón es geométrica, porque es una multiplicación. Pero ¿qué pasaría, profe, si estaría al revés? Vamos a ver. Si aquí diría 40, 20, 10, 5. Profesor, ¿su razón no sería una división? ¿No sería entre 2? ¿No sería entre 2? ¿No sería entre 2? No. Claro que no, estaría mal. Esta razón está mal. Por lo que tenemos que escribirla de forma en multiplicación, de forma de multiplicación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok, de 40 a 20 lo podemos multiplicar por un medio. De 20 a 10 podemos multiplicar por un medio. De 10 a 5 por un medio. Ya que multiplicando 40 por un medio me sale 20. 20 por un medio, 10. 10 por un medio, 5. Entonces la razón es una multiplicación. Como es multiplicación, es una sucesión geométrica. Perfecto. Ahora pasamos al término enésimo. Bien, ya conociendo eso, ¿cómo podemos pasar al término enésimo de una sucesión geométrica? Fíjate por acá. El término enésimo viene definido por término enésimo va a ser igual al término 1, ahora por la razón, en este caso la razón se representa con una Q. En aritmética era con una R, pero en geométrica es con Q. Elevado a la n, al exponente n, que es la posición o la cantidad de términos, menos 1. Listo, profesor. Pero igual que el anterior, en la aritmética yo podría utilizar varias fórmulas. ¿Acá sucede lo mismo? Claro que sí. Fíjate por acá. Cuando es término 1, se resta 1. Pero ¿qué pasaría, profe, si yo no quiero usar el término 1? O el ejercicio me obliga a utilizar otro término porque no tengo el término 1. Digamos, tienes el término 2. El término 2 por la razón elevado a la n menos 2. Pero, profe, quiero utilizar el término 3. Entonces, término enésimo es igual al término 3 por la razón elevado a la n menos 3. Profe, quiero utilizar el término 0. ¿Cómo hago? Listo. Si te dan el término 0 o quieres utilizarlo, simplemente el término enésimo va a ser igual al término 0 por la razón elevado a la n menos 0. Pero n menos 0 sigue siendo n. Es como decir 20 menos 0 sigue siendo 20. Entonces ya no le ponemos. Simplemente el término enésimo es igual al término 0 por la razón elevado a la n. Cualquiera de estas fórmulas te pueden servir para calcular cualquier término de una sucesión geométrica. Pero ¿qué pasaría si queremos hallar el término 0? Ok, vamos a ver. Con el término 0 sería de la siguiente forma. Hago una línea divisora por acá. Y ahora, ¿qué número por un medio es 40? Eso vendría a ser, si vamos en retroceso, podríamos ir en retroceso. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. Ok, 80 por un medio, eso me da 40. Entonces, hasta aquí sería la teoría de sucesiones aritméticas y geométricas. Más que nada he tocado los temas principales de estos dos temas, sus subtemas, perdón. Y pues nada, nos vemos en la parte práctica. Bien, aquí tenemos las dos primeras preguntas y me piden calcular el término enésimo, hallar el término enésimo. Profesor, ¿cómo puedo hallar el término enésimo? ¿Puedo dar de respuesta un número? No. Si das de respuesta un número estaría muy mal. Lo que tienes que dar de respuesta cuando te piden el término enésimo es dar una fórmula. Una fórmula. ¿Y cómo hallamos esa fórmula? De esta forma. Mira, yo te había dicho con anterioridad
que primero tienes que saber si es sucesión geométrica o aritmética. ¿Y cómo hacemos eso, profe? Fácil, hallamos la razón primero. ¿Cuál sería la razón aquí? De 30 a 35, más 5. De 35 a 40, más 5. De 40 a 45, más 5. Perfecto. Como es más 5, más 5, más 5, yo me doy cuenta que es sucesión aritmética. Anotamos ahí, sucesión aritmética. Como es sucesión aritmética, profesor, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la fórmula de sucesión aritmética. Ok, vamos por allá. El término enésimo es igual al primer término más la razón por n menos 1. Eso te había dicho. Podías utilizar cualquier otra fórmula. Así que de las que te he dado, por supuesto. Entonces, calculamos el término enésimo con los datos que ya tenemos. ¿Quién es el término 1? El que está aquí. Término 1. ¿Quién es la razón? Más 5. ¿Quién es n? No lo conocemos. ¿Y quién es 1? Pues ahí está. Ok, término enésimo. Término enésimo es igual al término 1, que es 30, más la razón. ¿Quién es la razón? 5, porque está avanzando de 5 en 5. Perdón, ahí debe ir 5. Listo. Más 5 por n menos 1. Listo. Esta vendría a ser mi respuesta con respecto a hallar el término enésimo. Esta ya es una respuesta aceptable. Listo. Ok. Fácil, sencillo, nada del otro mundo. Y vamos al siguiente problemita. Nos dice, hallar el término enésimo en igualito. ¿Será igualito? Vamos a ver. De 4 a 8, eso sería por 2. De 8 a 16, por 2. 16 a 32, por 2. Entonces, si yo veo que es por 2, por 2, por 2, es una sucesión geométrica, profesor. Por lo tanto, pongo acá sucesión geométrica. Listo. Como es sucesión geométrica, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a utilizar la fórmula de las sucesiones geométricas, donde el término enésimo es igual al término 1 por la razón. La razón, recuerden que aquí se representa con una Q elevado a la cantidad de términos menos 1. Listo. Término enésimo, no lo conozco, tal cual lo dejo. Es igual al primer término. ¿Quién es el primer término? 4. Le ponemos por acá. Término 1. Término 1 es 4. Por la razón. ¿Quién es la razón? 2. Perfecto. Elevado a la n menos 1. Listo. Esta ya sería mi respuesta, profesor. Fácil, sencillo, simplemente dar una fórmula. Ya está. Bien, vamos con los siguientes problemitas que nos dice hallar el término 100 en 2, 5, 8, 11. Perfecto. ¿Cómo podemos hallar el término 100? Te había dicho que con el término enésimo podemos calcular cualquier término de la sucesión. Entonces hay que hacerlo así, profesor. Ok, primero, paso 1. Saber si es sucesión aritmética o geométrica. ¿Qué será? Vamos a ver. 2. Para pasar a 5 sería más 3. De 5 a 8 también hay más 3. De 8 a 11 hay más 3. Perfecto, como es más 3, más 3, más 3, la sucesión será aritmética. Por lo tanto, por acá lo anoto, sucesión aritmética. Como es sucesión aritmética, vamos a utilizar su fórmula. ¿Cuál sería? Término enésimo igual al primer término más la razón por el valor de n menos 1. N, recuerden que es la posición. Listo. Ahora sí. ¿Conozco el término 1? Sí lo conozco. Es 2, profesor. Término 1, 2. La razón la conozco. Razón es 3. N, ¿la conozco? Sí, mira. Término 100 lo voy a reemplazar acá. Término 100. Término 100, por lo tanto n vale 100. Listo, reemplazamos. Término n, en vez de término n voy a escribir término 100. Es igual al término 1. ¿Quién es el término 1? Es 2
más la razón que es 3 multiplicado por n menos 1. ¿Quién es n? N es 100 y 100 menos 1 es 99. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Sería 3. Vamos a multiplicar 3 por 9, 27. Llevo 2, 3 por 9, 27. Más 2, 29. Más 2. Listo, ese vendría a ser el término 100. Por lo tanto, el término 100 finalmente es 297 más 2 sería 299. Esa es mi respuesta. Fácil, sencillo y nada complicado, nada del otro mundo, sino que simplemente un poco aplicativo. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, calcula o hallar el término 20 en. También tenemos que calcular un término y es el término 20. Paso 1, ¿cuál era? Saber si es sucesión aritmética o geométrica. Entonces, vamos a ver si es aritmética o geométrica. De 4 a 12 sería por 3, de 12 a 36 por 3, de 36 a 108 por 3. Entonces, como es por 3, por 3, por 3, sería una sucesión, por acá, sucesión geométrica, profesor, donde la razón es 3. Ponemos por acá razón igual a 3. ¿Qué más? Tenemos que saber quién es el término 1 siempre. Por acá. Término 1 es 4. ¿Por qué, profesor, tenemos que saber eso? Porque vamos a utilizar la fórmula. Entonces, el término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la posición menos 1. ¿Conozco término enésimo? Sí, término 20. Entonces en vez de n pondré 20. En vez de n pondré 20. Entonces el término enésimo es, el término 20 es igual al término 1 que es 4 multiplicado por la razón que es 3 elevado a la 20 menos 1. Pero 20 menos 1 es 19. Listo. Profesor, y esto es un numerazo. ¿Puedo resolverlo? Claro que sí puedes resolverlo, pero lo ideal es dejarlo así, tal cual indicado. Porque, más que nada, se ve en las alternativas, en los exámenes, que siempre viene indicado en las sucesiones geométricas, perdón, porque es muy trabajoso. Listo. Esa vendría a ser la respuesta. Fácil, sencillo, nada del otro mundo.